Para Río Negro y el oriente antioqueño, los personajes que hacen importante la región. El diputado Andrés Guerra Hoyos, también con nosotros a través de las cámaras de los canales locales y a través de internet en www.alternativaregional.com. Diputado, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, muy buenas tardes a ti y a todo el oriente antioqueño. El diputado Andrés Guerra Hoyos pues es de las personas que incursionan en la política y que con esa juventud pues también resalta un poco la participación de quienes tal vez han tenido pocas oportunidades en el tema política y en la trascendencia. Cuéntenos quién es Andrés Guerra Hoyos y por qué llega a incursionar en el tema de lo político. Andrés Guerra Hoyos es un antioqueño que consideró que hay una enorme crisis de valores en la política, que es comunicador social, especialista en opinión pública y procesos electorales, que acompañó a Álvaro Uribe Vélez en su gobierno como asesor para las regiones y que en el 2009 toma la decisión de aspirar al Senado de la República. Lamentablemente, por 173 votos pierdo mi curul al Senado y la pierde Antioquia. Y observando todo ese proceso bonito que habíamos hecho de contacto directo con la gente y las comunidades en las regiones de Antioquia, aspiramos a la Asamblea Departamental y afortunadamente y gracias a Dios, hoy somos diputados del departamento con 22.000 sembradores y sembradoras. ¿Cómo se da ese paso de Andrés Guerra de lo privado, del trabajo en el sector público, a querer ejercer o a querer participar de un proceso de elección popular? Esto lo traigo en la sangre, eso no se puede ocultar. Yo vengo de familia política, mi padre muy conocido en el oriente antioqueño, Bernardo Guerra Serna, mi hermano Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, que hoy es presidente del Consejo de Medellín. Yo hace 11 años tomo la decisión, una decisión que me cuesta mucho, pero que por convicción la tomo, que es acompañar a Álvaro Uribe Vélez en un lugar y en un espacio que no era del Partido Liberal, y lo hago con esa mística y esas ganas de acertar. Álvaro Uribe llega a la presidencia y lo acompaño en el gobierno durante 7 años. En ese momento soy un convencido que Colombia necesita reinventar la política y estructurar y proyectar una idea en la cual se genere confianza. Y empecé a hacer la política de lo que yo denomino la cotidianidad. Y la cotidianidad es esto que estamos haciendo acá, sin doctor, sin esas ínfulas que se le da al político colombiano y que la sociedad cree que es un dios. Y todo eso hay que desmontarlo poco a poco. Uno no es Dios, uno es simplemente un convencido de lo que hace. Yo soy un convencido de hacer la política, me encanta la política, pero hay maneras diferentes de hacer la política y mi política es esta, la del contacto directo, la de la cotidianidad, la de escuchar los problemas, la de tratar de resolver inconvenientes, pero también de no ser promeseros, de tratar de estructurar un discurso en el cual se genere esa confianza que tanto hace falta por estos días en la política. El 30 de octubre, 22.000 antioqueños respaldaron las propuestas que traía Andrés Guerra para la Asamblea Departamental. ¿Será que estamos entendiendo que efectivamente con lo que usted acaba de decir también se va a empezar a transformar no solo pues el pensamiento de los electores y de los ciudadanos, sino que efectivamente su participación en la Asamblea Departamental va a llevar a esto? Carlos, es lo que uno quisiera como generación y que uno quisiera que la política se volviera eso, de lo sencillo, de lo simple, de los actos, pero uno tiene también que ser muy real. Hoy la política en Colombia pasa por una enorme crisis de valores y no es solo culpa del político, es también de una sociedad que se volvió solapada. En campaña todo el mundo le pide al político: deme una hoja de vida, arrégleme la calle del barrio, deme la iluminación, paviménteme, póngame los servicios públicos, y el político se volvió a todo que sí, claro, yo le cumplo, claro, yo le doy la hoja de vida, claro, yo le doy el espacio de la universidad, claro, yo le doy la beca. Y considero que la política hoy tiene esa crisis porque todo se volvió un sí. Por eso lo decía al principio, la gente cree que el político es Dios y el político no es Dios. El político es un ser humano que también paga servicios, que también tiene familia,
que también va el granero a mercar o que también va el éxito a mercar, y la gente no entiende eso. La gente cree que está sobre un ser supremo que se hace ver así y que solo en la época de campaña aparece a acercarse a la gente. Y esto no es de solamente época de campaña, esto es de contacto directo en la cotidianidad, con disciplina y con constancia. Ojalá la política cambie hacia allá. Mire, una anécdota, Carlos. Yo llevo 15 días de diputado. Tengo una oficina en la Asamblea Departamental que es la 402. Y de las 112 visitas que me han realizado, 89 es para entregarme hoja de vida. Significa que el 90% de la gente que me visita considera que Andrés ya es diputado, que Andrés está en el poder y que Andrés puede solucionar los temas de empleo. Entonces ahí me pregunto yo, ¿para qué el poder? No, yo simplemente soy una persona joven que llega a la asamblea y que apenas empieza un camino y que no le puedo prometer a esas 120 personas que me han visitado que yo les voy a dar empleo, porque eso es mentiras. Entonces la gente lo empieza a calificar a uno de bueno o de malo si da el empleo, pero no lo pueden calificar a uno si uno es persona, si uno es buen esposo, si uno es buen vecino, si uno tiene cultura, si uno se preparó. La política se volvió lo otro, la política se volvió el trueque. Deme y que le doy, tanto del político como del elector. ¿Qué propuestas e iniciativas tiene Andrés Guerra a propósito de algunas propuestas o proyectos de ordenanza que usted ha hablado, presentará, o de hecho tal vez así lo tiene listo con respecto al tema ya de asamblea? Carlos, es muy importante aclararle a nuestros televidentes que la gente, casi el 80% de los antioqueños no sabe qué hace la asamblea. Y yo quiero contarles acá, con tu permiso, que la asamblea cumple dos funciones. Uno, el control político al gobernador. Y dos, definir el plan de desarrollo para Antioquia con el gobernador durante los próximos 4 años. La asamblea prácticamente es la junta directiva del gobernador de Antioquia y en ella están 26 personas. Hoy somos 24 hombres y 2 mujeres. De esos 26, este nuevo periodo, 17 son nuevos y 9 repiten asamblea. ¿Qué proyectos? Hay que decirle a la gente, nosotros no hacemos las leyes, nosotros hacemos ordenanzas que se cumplen en los 125 municipios de Antioquia. La primera ordenanza que presenté y que fue con la que me comprometí con la gente como hoja de ruta de nuestro proyecto es cambiar los tiempos de la mesa directiva. Es lamentable que la asamblea tenga un presidente cada 6 meses y una mesa directiva cada 6 meses. Ni la empresa privada ni la empresa pública puede cumplir con 8 presidentes en 4 años. Eso no genera confianza. Entonces, ¿qué estoy solicitando? Que las mesas directivas y sus tiempos sean de 1 año, como es el Consejo de Río Negro, como es la Cámara de Representantes, como es el Senado de la República. Que cada presidente tenga 1 año y la gente dirá, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para generar confianza, pues sirve para que los procesos se cumplan. Hoy los funcionarios de la Asamblea nomás tienen en promedio 4 meses de trabajo, porque cada mesa directiva que llega cambia el tendido de las personas que trabajan en la Asamblea. Y uno en 4 meses nunca obtiene pertenencia sobre su empresa donde trabaja. Esa es una tarea. La segunda es defender el puerto marítimo en aguas profundas del mar de Antioquia. Tengo que ser claro con el Oriente. Yo no defendí en mi campaña ni defiendo hoy el túnel de Oriente. Me parece que hay obras más prioritarias. Vienen 62 TLC con el mundo y nosotros primero tenemos que construir el puerto marítimo en aguas profundas del mar de Antioquia que estar pensando en un túnel del Oriente. Yo creo que el túnel del Oriente es necesario, pero hoy como obra no es prioritario. Me parece que el proyecto de nosotros es construir confianza ante la gente y ante todo recuperar capital humano. Hacia allá apunto. Y durante estos 4 años que trabajaré en la Asamblea, trataré de ser brillante en la Asamblea. Trataré de ser consecuente, de ser coherente, de construir con mística un sueño que me lleve a construir un proyecto político con muchos amigos en las regiones. También hay un llamado al tema de la seguridad, las instituciones, las autoridades en el oriente antioqueño, preocupadas por el tema de la inseguridad, por el tema del microtráfico, el tema de algunos asesinatos que se han dado en algunas de las poblaciones. Ese llamado también que haría usted a las autoridades e instituciones para que pues, pongan en primer orden este tema. Carlos, el que no entienda que Juan Manuel Santos le perdió
le perdió el sentido al tema de la seguridad en la región rural de este país, no vive en este país. Yo hago parte de la U, pertenezco a ella con orgullo, pero tengo que decir que falta hace hoy Álvaro Uribe en la región y en Antioquia. Juan Manuel Santos nomás nos reconoció mientras fue candidato y obtiene 1.300.000 votos, es de la mano de Álvaro Uribe. Hoy desconoció el discurso de Álvaro Uribe, se eligió con el discurso de Álvaro Uribe, pero no gobierna con las ideas de Álvaro Uribe. Nosotros, un sector del partido de la U, seguimos en la línea y defendemos lo programático de su gobierno y el liderazgo de Álvaro Uribe. Y la seguridad en el oriente no es solo en el oriente, es en las 9 subregiones, Carlos. Yo me mantengo recorriendo Antioquia y créame, uno va al Urabá, vengo del occidente antioqueño, uno pasa por el Bajo Cauca, va al Magdalena Medio, entra al suroeste, al norte, y toda la gente le dice a uno: Andrés, qué lástima, se nos está yendo la seguridad, Andrés, ya la gente tiene temor, Andrés, ya empezaron otra vez a robar, y la gente dice: no, es que es simplemente unos robos, es simplemente unos ladroncitos. Así ha empezado siempre todo. Se van cogiendo confianzas, primero le robé al del granero, después me metí a un banco, después monté una banda y ahora soy el patrón del oriente. Así se ha vuelto todo el tema de la violencia y todo sumado con un proceso de ilegalidad, que esa ilegalidad también nos golpea en el oriente cercano, mediano y lejano. Yo hoy considero que la mano dura no se puede acabar. Es que este país colombiano es de convicciones y de mano fuerte. El triunfo de Álvaro Uribe Vélez fue de apretar a las Fuerzas Armadas y de exigirle resultados. Juan Manuel Santos le perdió el pulso a ese conflicto armado rural. Es un tema gravísimo para nosotros y el partido de la U sí que lo va a vivir, porque los que defendimos el legado de Álvaro Uribe defendimos el tema de la seguridad democrática. Ahora la clase política antioqueña considera que el tema de la seguridad democrática no es prioritario. Yo sí considero que sigue siendo prioridad. Mientras hay seguridad en regiones, habrá inversión. Mientras habrá inversión, entrará capital. Y mientras exista capital, generará empleo. Esa fue la cadena que trató de construir Álvaro Uribe. Ahora esa cadena se empezó podría decirse, a desbaratar, podría decirse a desvanecerse. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el primer eslabón, que es la seguridad. Esperemos en 1 o 2 años, cuando en el oriente se empiece a informar que las tomas guerrilleras y que la guerrilla ya está subiendo a San Luis, a San Carlos, y el oriente, ¿cuál va a ser el perfil que va a tomar nuevamente? A través de la Fundación Sembremos País, Andrés Guerra también tiene una actividad social que ha venido liderando ya desde hace un buen tiempo. ¿De qué se trata la Fundación Sembremos País? ¿Qué objetivos lleva? Carlos, yo soy un convencido de lo rural. Creo que el político colombiano del siglo XXI y antioqueño, si no es un convencido de la política rural, este país se nos va a ir de las manos. Hoy el 60% de los antioqueños ya vive en el área metropolitana, en sus 10 municipios, incluyendo Medellín. Si nosotros no formamos líderes en lo rural, nosotros no vamos a tener capacidad de volver a ser productivos en Antioquia. Hace un año tomé la decisión de crear la Fundación Sembremos País, que es la formación de líderes rurales, de sembrar confianza, de ser coherentes, de construir un discurso claro. Y a mí me dicen: ¿y esa fundación es política? Y yo le respondo a la gente: sí, sí es política. Esta fundación no es para pedir contratos ni para construir placas polideportivas. No, esta fundación es netamente política y es una fundación donde estamos formando líderes que necesitan una oportunidad en las regiones rurales. Empezamos con 24 personas, Carlos. Hoy somos más de 380 personas en la Fundación Sembremos País. Y es lo que dice la palabra sembremos, es sembrar, es nuestra génesis, es un proceso político a largo plazo. Todo el mundo quiere vivir un proceso político de la noche a la mañana. Todo el mundo quiere tener una victoria de la noche a la mañana. Y hemos descubierto que el proceso político se adelanta, se construye, se fortalece con mística. Es en un proceso largo, como deberían ser todos los procesos en Colombia. Lo que pasa es que la ilegalidad, la corrupción y el narcotráfico acabaron con los procesos a largo plazo. Ya todo el mundo quiere ser rico de la noche a la mañana, ya todo el mundo quiere tener casa de la noche a la mañana, ya todo el mundo quiere ganar victorias en lo político de la noche a la mañana y se acabó ese proceso. Nosotros queremos volver a esos procesos políticos donde la convicción de la confianza sea nuestro primer punto prioritario de la gestión.
¿Cuál es ese mensaje, diputado Guerra, para el oriente antioqueño? Para que vuelvan a creer en el tema político, para que crean en las instituciones. Yo creo que es un tema del día a día, Carlos. No es ni el discurso, es la forma de hacer la política, es las actuaciones en la vida privada. Cuando uno cumple en la vida privada, hay muchas posibilidades de cumplir en la vida pública. Cuando uno es un buen marido, cuando uno es un buen vecino, cuando uno es un buen amigo, cuando es un buen compañero, cuando uno es un coequipero, en lo privado hay posibilidades de construir lo público. La convicción de recuperar la confianza en la política va en el liderazgo que se ejerce en las regiones y también va en que la sociedad recupere esa convicción que el político no es solo para dar empleos o que el político aparece cada 2 meses antes de elecciones. No, el político es una vida y es una profesión y se vive día a día. ¿Dónde está eso? En la mística. ¿Dónde se logra eso? En el día a día, sin soberbia, con humildad, con los pies en la tierra y no cambiar cuando se gana para ya volverse pues intocable o cuando se pierde desaparecer, no. Yo soy un convencido que uno no es tanto cuando gana ni es tan poco cuando pierde. El éxito de la política del siglo XXI es mantener un equilibrio, un nivel tanto en las victorias como en las derrotas y mantenerse coherente a sus convicciones y a su discurso. Con los personajes que inciden en el desarrollo del territorio del oriente antioqueño, el diputado Andrés Guerra Hoyos hoy muy gentilmente nos quiso acompañar a través de www.alternativa regional y nuestros canales comunitarios locales.